Desde el año 2022, el mercado del oro ha experimentado una transformación que no puede interpretarse como una simple fase de apreciación cíclica. Los cambios observados no responden únicamente a variaciones tradicionales de oferta y demanda ni a ajustes especulativos de corto plazo. Lo que se ha producido es una modificación estructural en la forma en que los estados y las instituciones monetarias perciben y utilizan el oro dentro del sistema financiero internacional. El punto de inflexión se situó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. A partir de ese momento, el sistema de reservas globales enfrentó una nueva realidad. Activos financieros, considerados líquidos y seguros, podían quedar sujetos a restricciones derivadas de decisiones políticas y sanciones económicas. Esta circunstancia alteró la evaluación de riesgo que múltiples países aplicaban a sus reservas denominadas en dólares. Antes de 2022, el oro ocupaba un rol relevante pero complementario en muchas carteras oficiales. Su función principal se asociaba a diversificación y cobertura frente a episodios de inestabilidad. Sin embargo, la dinámica posterior marcó un cambio en su jerarquía dentro de los balances de los bancos centrales. El oro dejó de ser un activo secundario para convertirse en un componente central de la estrategia de preservación de reservas. La magnitud de las compras oficiales desde entonces confirma que no se trata de una reacción transitoria. Las adquisiciones no han sido aisladas ni concentradas en un número reducido de países. Por el contrario, se han extendido a múltiples jurisdicciones, reflejando una reevaluación colectiva del entorno financiero internacional. Esta convergencia de decisiones soberanas evidencia que el cambio no responde a un evento puntual, sino a una redefinición estructural del concepto de seguridad financiera. La transformación también se manifiesta en la retención del oro adquirido. Los bancos centrales no están aumentando sus reservas con fines especulativos ni como respuesta temporal a la volatilidad. La acumulación sostenida indica una intención de mantener estas posiciones como parte integral de la arquitectura de reservas a largo plazo. En consecuencia, el mercado del oro ya no opera bajo las mismas premisas que caracterizaron el periodo previo a 2022. La demanda estructural proveniente de instituciones soberanas ha modificado el equilibrio del mercado. Esta nueva dimensión redefine el papel del oro, no solo como activo financiero, sino como elemento central en la reorganización del sistema de reservas internacionales. La transformación estructural del mercado del oro está directamente vinculada a un fenómeno específico: la instrumentalización del dólar dentro del sistema financiero internacional. Tras la invasión de Ucrania en 2022, se evidenció que los activos denominados en dólares podían quedar sujetos a restricciones como resultado de decisiones geopolíticas. Este precedente modificó la percepción de neutralidad que tradicionalmente acompañaba al principal activo de reserva mundial. Durante décadas, el dólar ha mantenido una posición dominante en las reservas internacionales. Sin embargo, su participación ha disminuido de aproximadamente el 66% hace 10 años a cerca del 57% en la actualidad. Esta reducción no implica la pérdida inmediata de su condición de moneda predominante, pero sí refleja un proceso sostenido de diversificación por parte de los bancos centrales. El uso de sanciones económicas y la percepción de políticas consideradas erráticas han influido en esta reevaluación. Además, la preocupación por finanzas públicas frágiles ha reforzado la necesidad de reducir concentración en activos específicos. Para las autoridades monetarias, la gestión de reservas no puede depender exclusivamente de instrumentos cuya disponibilidad potencial pueda verse condicionada por factores externos. En este contexto, el oro adquiere una relevancia estratégica. A diferencia de las monedas fiduciarias, no está vinculado a la política económica de un país concreto ni a la estabilidad fiscal de una jurisdicción determinada. Tampoco está sujeto a decisiones discrecionales que puedan restringir su acceso o utilización en circunstancias excepcionales. El cambio en la composición de reservas no se presenta como una reacción emocional ante un evento aislado. Responde a una evaluación institucional del riesgo sistémico. Incluso si el entorno geopolítico evolucionara, el precedente ya ha sido incorporado en la planificación estratégica de múltiples bancos centrales. La instrumentalización del dólar no ha eliminado su papel central en el sistema financiero internacional. Sin embargo, ha introducido un elemento de cautela en su utilización como reserva exclusiva. Esta cautela se traduce en una reasignación progresiva hacia activos considerados neutrales. El oro, en este escenario, se posiciona como la principal alternativa viable. Otras monedas fiduciarias, como la libra esterlina, el euro, el yen o el yuan, no cuentan con la escala global suficiente para reemplazar al dólar como activo dominante. Ante la ausencia de una sustitución clara dentro del universo de divisas, el oro se convierte en el instrumento elegido para equilibrar riesgos. Esta transición confirma que la demanda de oro no está impulsada únicamente por expectativas de precio.
Está fundamentada en una estrategia de mitigación de vulnerabilidades dentro del sistema de reservas internacionales. La pérdida relativa de confianza en la neutralidad absoluta del dólar ha sido uno de los catalizadores centrales de esta nueva etapa. La reconfiguración del sistema de reservas no solo se refleja en la acumulación sostenida por parte de los bancos centrales, sino también en la posición que el oro ocupa actualmente dentro del universo global de activos financieros. Con una capitalización de mercado superior a los 36 billones de dólares, el oro se ha consolidado como el activo más grande por valor total a nivel mundial. Este dato no es meramente estadístico, constituye un indicador de su relevancia estructural. Superar esa magnitud implica que el oro ha alcanzado una escala que lo sitúa por encima de otras clases de activos en términos de valoración agregada. Esta posición no es el resultado exclusivo de una apreciación coyuntural del precio, sino de una combinación entre incremento sostenido en la demanda institucional y una percepción consolidada de su función dentro del sistema financiero. La capitalización alcanzada confirma que el oro no opera en un segmento marginal del mercado. Su tamaño lo convierte en un componente central de referencia para la estabilidad global. Cuando un activo alcanza esa dimensión, su comportamiento deja de interpretarse únicamente como una dinámica sectorial y pasa a tener implicaciones sistémicas. El hecho de que el oro ocupe el primer lugar en capitalización de mercado refuerza su papel dentro de las carteras oficiales. Para los bancos centrales, esta escala garantiza profundidad y liquidez suficientes para sostener posiciones significativas sin comprometer operatividad. La magnitud del mercado facilita que las reservas puedan ampliarse de manera sostenida, sin alterar de forma desproporcionada la estructura general del activo. Asimismo, esta posición dominante consolida al oro como referencia dentro de la arquitectura de reservas internacionales. No se trata de un instrumento periférico utilizado en circunstancias excepcionales. Se ha convertido en el núcleo de una estrategia que prioriza activos reconocidos universalmente y desvinculados de jurisdicciones específicas. El liderazgo por capitalización también refuerza la confianza institucional. Un activo de esa dimensión ofrece estabilidad relativa en términos de reconocimiento global y aceptación entre autoridades monetarias. Esta condición fortalece su papel como componente estructural en la reorganización de carteras de reserva. En consecuencia, la magnitud del mercado del oro no es un fenómeno aislado del contexto geopolítico reciente. Es una manifestación directa de la transformación iniciada en 2022. La escala alcanzada consolida la transición del oro hacia una posición central dentro del sistema financiero internacional. El elemento más determinante en esta transformación estructural ha sido la acumulación sostenida de oro por parte de los bancos centrales. Desde 2022, las compras oficiales han alcanzado niveles que no se observaban en décadas, configurando uno de los periodos de adquisición más intensos del sistema monetario contemporáneo. Esta dinámica no es aislada ni circunstancial, responde a una estrategia deliberada de diversificación y protección. Entre los actores más relevantes de este proceso se encuentra China. Desde 2022, sus reservas oficiales de oro han aumentado aproximadamente un 260%, alcanzando un récord superior a las 2.300 toneladas. Este incremento representa una expansión significativa en un periodo relativamente corto y refleja una decisión estratégica de modificar la composición de sus activos de reserva. La expansión de las reservas chinas no puede interpretarse como una respuesta especulativa. Constituye una rotación estructural fuera de activos denominados en dólares hacia un activo tangible, líquido y reconocido globalmente. Al reducir exposición a instrumentos vinculados a una moneda específica, la autoridad monetaria refuerza su autonomía frente a potenciales restricciones externas. El caso de China es emblemático por la magnitud del aumento, pero no es el único. Serbia se sumó recientemente al grupo de países que incrementan sus reservas de oro. En conjunto, las compras oficiales crecieron un 10% en el último año, con liderazgo de países como Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China. Muchos de estos estados presentan una exposición significativa a tensiones geopolíticas, lo que refuerza la lógica de protección estratégica. La característica común en este grupo no es la dimensión económica, sino la evaluación compartida del entorno internacional. Las autoridades monetarias están priorizando activos que puedan mantener valor y disponibilidad independientemente de decisiones políticas externas. El oro cumple con ese criterio. Estados Unidos continúa siendo el mayor tenedor individual de oro, con más de 8.000 toneladas. Sin embargo, el rasgo distintivo del periodo actual no es la magnitud histórica de sus reservas, sino la aceleración en la acumulación por parte de otros países. Esta convergencia global modifica el equilibrio del mercado y refuerza la demanda estructural. Otro aspecto relevante es la retención. Los bancos centrales no están incrementando reservas para luego reducirlas ante fluctuaciones de precio.
La tendencia observada indica una intención de mantener el oro como componente estable dentro de sus balances. Esta conducta refuerza la percepción de que el cambio es prolongado. Las proyecciones señalan que en 2026 la acumulación podría continuar a un ritmo récord. Esta expectativa no se fundamenta en variaciones temporales del mercado, sino en la continuidad de las condiciones que impulsaron la transformación inicial. La combinación de diversificación estratégica, reducción de concentración en activos denominados en dólares y búsqueda de mayor autonomía financiera sostiene el proceso. En términos operativos, la magnitud de estas compras ejerce presión sostenida sobre la oferta disponible en el mercado. La demanda institucional, al provenir de actores con horizontes de largo plazo, altera la dinámica tradicional de precios y disponibilidad. Este factor contribuye a consolidar la nueva dimensión estructural del oro. La acumulación récord de bancos centrales, liderada por incrementos significativos como el de China, constituye uno de los pilares centrales de la transformación iniciada en 2022. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una reconfiguración profunda en la forma en que las economías gestionan su seguridad financiera. La acumulación sostenida de oro por parte de los bancos centrales ha derivado en una reconfiguración histórica de las reservas internacionales. Por primera vez desde 1996, las tenencias oficiales de oro han superado a los bonos del Tesoro de Estados Unidos dentro de las carteras de reserva. Este dato representa un punto de inflexión en la arquitectura financiera global, ya que los bonos del Tesoro han sido tradicionalmente uno de los pilares fundamentales del sistema de reservas. El volumen total de oro en manos de bancos centrales ha alcanzado niveles no observados desde 1967. Esta referencia histórica no implica una repetición del pasado, sino que subraya la magnitud del cambio actual. Durante décadas, el oro ocupó una posición relevante pero subordinada frente a los activos denominados en dólares. La situación actual invierte esa jerarquía en términos relativos dentro de ciertas carteras oficiales. En junio del año anterior, el oro superó al euro y se convirtió en el segundo activo de reserva más importante del mundo, solo por detrás del dólar. Este desplazamiento confirma que la diversificación no se limita a reducir exposición a una moneda específica, sino que implica una reorganización más amplia de las reservas, dado que ninguna otra divisa, como la libra esterlina, el yen o el yuan, posee la escala global suficiente para sustituir al dólar. El oro emerge como la principal alternativa sistémica. Este proceso no implica la eliminación del dólar como activo central, sino una redistribución estratégica del peso relativo dentro de las carteras. La disminución de la participación del dólar en las reservas totales, desde aproximadamente 66% hace una década hasta cerca de 57% en la actualidad, refleja esta transición gradual. Otro componente clave de esta reconfiguración es la repatriación física del oro. 2/3 de los bancos centrales planean trasladar parte de sus lingotes almacenados en el extranjero hacia bóvedas nacionales. Países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania han avanzado en esta estrategia. La decisión responde a la búsqueda de mayor control directo sobre activos considerados estratégicos. La repatriación no modifica la cantidad total de oro, pero sí altera su localización y, por lo tanto, su control operativo. En un entorno caracterizado por tensiones geopolíticas y mayor incertidumbre, la posesión física dentro de jurisdicción propia adquiere relevancia adicional. El conjunto de estos movimientos, superación de bonos del Tesoro, desplazamiento del euro como segundo activo de reserva y repatriación masiva, confirma que el oro ha recuperado una posición central dentro del sistema monetario global. No se trata de ajustes marginales, sino de una transformación profunda en la composición y gestión de reservas. La coordinación implícita entre múltiples bancos centrales refuerza el carácter estructural del cambio. La convergencia de decisiones soberanas indica que la transición no es circunstancial ni reactiva a corto plazo, sino el resultado de una reevaluación prolongada del entorno financiero internacional. El aumento en la acumulación de oro por parte de los bancos centrales responde a una evaluación concreta del entorno internacional. La combinación de tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados financieros y persistencia de presiones inflacionarias ha modificado los parámetros tradicionales de gestión de reservas. En este contexto, el objetivo central no es maximizar rendimiento, sino preservar estabilidad y disponibilidad. El oro es considerado por las autoridades monetarias como un instrumento de cobertura frente a un entorno menos predecible. A diferencia de los activos denominados en moneda fiduciaria, no depende de la política económica de un país específico ni de la credibilidad fiscal de una jurisdicción determinada. Tampoco está sujeto a decisiones que puedan limitar su acceso en circunstancias extraordinarias. La función de seguro se vuelve prioritaria cuando el sistema financiero enfrenta episodios de tensión. Las reservas internacionales cumplen el propósito de respaldar estabilidad monetaria y confianza.
En un escenario donde los riesgos percibidos aumentan, la composición de esas reservas se ajusta para reforzar su resiliencia. El comportamiento reciente del precio del oro refleja esta demanda institucional. La cotización ha alcanzado un máximo histórico de $4.643 por onza, con expectativas de que pueda superar los $5.000 en un entorno de creciente incertidumbre geopolítica y nerviosismo en los mercados financieros. Este movimiento no se interpreta como una reacción aislada, sino como la consecuencia de compras persistentes por parte de actores con horizontes de largo plazo. Los bancos centrales no operan con lógica especulativa. Su mandato se centra en estabilidad y seguridad. La acumulación de oro se inscribe dentro de esa lógica. Al fortalecer sus bóvedas con un activo universalmente reconocido y sin agenda política, las autoridades monetarias buscan reducir exposición a riesgos derivados de decisiones externas. Ante la ausencia de una alternativa fiduciaria con escala suficiente para reemplazar al dólar como activo dominante, el oro ha consolidado su papel como reserva neutral dentro del sistema internacional. No funciona como moneda de transacción global, pero sí como respaldo estratégico frente a un entorno geopolítico más volátil. Esta función se vio reforzada cuando el Banco de Pagos Internacionales lo clasificó en 2019 como activo de nivel 1, equiparándolo en términos prudenciales al efectivo y a los instrumentos de máxima calidad. Desde 2022, la combinación de legitimación regulatoria y acumulación récord por parte de bancos centrales ha integrado al oro en el núcleo operativo de las reservas internacionales. Con precios que han alcanzado máximos históricos y una demanda oficial sostenida, el mercado ya no depende exclusivamente de flujos especulativos, sino de una base estructural de largo plazo que reduce la probabilidad de retornos a los niveles previos a la reconfiguración iniciada en 2022.